Radio UTE, la voz de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Estos son algunos de los servicios que ofrece la Biblioteca Juanito Laguna. Préstamos de libros, visitas de grupos escolares o institucionales, asesoramiento sobre libros para chicos y jóvenes, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 14 a 18. Para más información, consulta el catálogo online juanitolaguna.ute.org. En la Biblioteca Juanito Laguna, todas las actividades son gratuitas. Martes, 18 horas. Agenda Sindical, el noticiero de la UTE, conducido por Paula Galignana. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra. Por Radio UTE. Con UTE podés acceder a las siguientes promociones en salas y espacios culturales. Barlovento Circo, 50% de descuento para afiliados UTE. El Alumno Nube, 30% de descuento para afiliados UTE. Ricardo III, Shakespeare otra vez, 2x1 para afiliados UTE. Beneficios Cultura UTE. La escuela pública como bandera y en el aire. Radio UTE. A la soledad le hice la cruz. A la libertad la he perdido contigo. A la claridad canté la canción de un amigo. Este amor tenaz lo guardo conmigo. Un canto por la América Unida. Aquí comienza Orientación Sur, segunda temporada. Un programa para la descolonización. Somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza que brota y germina. 500 años nos han pisoteado, aquí seguimos, de aquí no nos vamos. América, América, América. Lindísimo ambiente se levanta, ruido que no calla. América, América, América. Lindísimo ambiente se levanta. Tiempo del hombre. La partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui la madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua. Después fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron su primera palabra. Después, la forma humana desplegó sobre el mundo, la universal bandera del músculo y la lágrima, y creció la blasfemia sobre la vieja tierra, y el azafrán, y el tilo, la copla y la plegaria. Entonces vine a América para nacer en hombre, y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna, otro me dijo historias en su flauta de caña. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas. Las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan sus mensajes las raíces secretas. Y así voy por el mundo, sin edad ni destino, al amparo de un cosmo que camina conmigo. Amo la luz y el río, y el silencio y la estrella, y florezco en guitarras, porque fui madera. Atahualpa Yupanqui. Latinoamericanos y latinoamericanas somos, y de eso nos enorgullecemos. Somos pueblos con historias de emancipaciones, y sabemos que esas emancipaciones no concluyeron. Nuestro derrotero está incompleto. A 209 años de la declaración de nuestra independencia, urge nuestro deseo de soberanía.
Somos Orientación Sur. Estamos en Radio UTE, la radio de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Desde el estudio Graciela Singolani, todos los jueves a las 17 horas. Buenas tardes, compañeros y compañeras de Radio UTE de Orientación Sur. Programa 84 en este jueves 10 de julio. Y gratamente nos volvemos a conectar, nos volvemos a comunicar en este espacio de descolonización, como se llama nuestro programa, espacio de descolonización, es Orientación Sur. Estamos saliendo por el canal Radio UTE de YouTube. Le digo buenas tardes a nuestros técnicos operadores, Claudio Canullán y Francisco Flores. Ahí se están autoaplaudiendo. Buenas tardes a Belén León, nuestra locutora. Saludamos a los compañeros y compañeras de Prensa UTE. Le decimos buenas tardes a la encargada de nuestras redes, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro correo electrónico, la profe de italiano Marta Galati. Buenas tardes, arquitecto Rubén Toscano. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a los operadores, Francisco y Claudio. Buenas tardes, Marta, Lucas, que no lo tenemos, pero ya pronto para volver. Y bueno, a todos los oyentes, buenas tardes. Exactamente, le mandamos un abrazo a Lucas, que se reponga, ya está en recuperación, y a nuestro compañero Martín Felice. Y hoy el momento de la entrevista va a ser un poco más temprano, porque el tema de hoy es YPF Soberanía, y para hablar de eso lo tenemos al compañero periodista. A ver, tenemos un problema técnico. Entonces, vamos a seguir un poco charlando sobre el tema de YPF Soberanía, Rubén. Claro, porque ese es el tema del programa número, lo dijimos, el programa 84. Muy bien, y bueno, si hablamos de YPF, vamos a hablar de Enrique Mosconi, ¿no? Y un gran colaborador que no es tan nombrado, Alonso Baldrich. Dos grandes... Un colaborador de Mosconi. Y gran precursor también de YPF, ¿no? Que después fue un ejemplo latinoamericano, porque fue tomado por otros países como México, Bolivia. La creación de una empresa, en ese momento se creó la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ahora vamos a hablarlo esto con Gabriel, que lo impulsa el presidente Irigoyen y se termina de consolidar con el presidente Alvear. Y el presidente de esa dirección fue el ingeniero general Enrique Mosconi. Que fue en el año 1922. Exactamente. Y Mosconi, presidente hasta 1930. Porque después vino el golpe y él se niega a colaborar con ese golpe y con todo eso, ¿no? Exactamente, un golpe antinacional. ¿Y por qué, Rubén, tomamos el tema de YPF Soberanía? Y bueno, porque, ¿qué pasó ayer? Claro, este es el tema que en estos días está dando vuelta en debate, porque YPF, recordemos que en 1992 fue privatizado, pero en el 2012 se anunció la expropiación del 51% de la empresa por parte del gobierno. Claro. O sea, tenemos el 51% ahora de la empresa, que es una compañía, una empresa que es mixta con la mayor acciones estatales. Por parte del Estado. El Estado Nacional. Y bueno, y después vino todo el tema más actual de esto, de esa jueza de Estados Unidos y todo un debate que se volvió a abrir el tema, ¿no? O sea, hay intereses foráneos que no quieren que nos autoabastezcamos de gas, de petróleo, de nafta y demás. Es foráneo que están en nuestro territorio, esos intereses, cosas, un oxímoron serían, foráneo interno, algo por el estilo, ¿no? Porque lamentablemente esto es defendido por algunos personajes internos. En fin, es un tema difícil de comprender, ¿no? Sí, tenemos un gobierno que les cuesta,
que les cuesta defender los intereses nacionales. Es obvio que es para nosotros desde Orientación Sur sostenemos que la empresa tiene que ser nacional y más allá de si se ha cometido algún error en nacionalizarla, el nacionalizar los recursos propios no son discutibles. Y ya en su época... Creo que estamos con la entrevista, estamos, Rubén. ahí estamos. ¿Sí? Lo tenemos en línea para hablar del tema YPF Soberanía a Gabriel Fernández, periodista, director de la Señal Medios, responsable del área periodística de Radiográfica, autor de Fuentes Seguras, compañero de la casa. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, nos alegra que estés bien. Y estábamos un poco charlando sobre el tema de YPF y soberanía. Pero antes de entrar en el tema, en la charla, ¿qué significado tiene el Día de la Independencia que fue ayer en este julio del 2025, Gabriel? Creo que, bueno, los venía escuchando con mucha atención. Me parece muy interesante lo que están planteando. Tal vez lo que se podría indicar en una jornada como esta, en una semana como esta, es la de abordar la historia lo más completa que se pueda. Yo sé que aquí hay un tema subyacente, que es la cuestión del aprendizaje y la lectura en la Argentina contemporánea, ¿no? La incidencia de las redes, bueno, y las prácticas que se desarrollan. Pero estaría bueno vincular el reivindicable Congreso de Tucumán, el voto, la determinación de independizarse, con otros congresos, ¿no? Como los liderados por los orientales, que en su momento tuvieron acercamiento y al mismo tiempo encontronazos con los de otros distritos. Quiero señalar que mientras los directoriales en Buenos Aires gobernaban una ciudad, José Gervasio Artigas llegó a gobernar más de 12 distritos, la Liga de los Pueblos Libres. Uh-huh. Yo recuerdo haber planteado una vez en Entre Ríos, que se armó un lío bárbaro. Le digo, el primer presidente argentino fue Artigas, no Rivadavia. Uh-huh. Es decir, Rivadavia gobernaba la capital, el centro, que estaba bastante barroso, por cierto, que tenía serias dificultades de acceso, mientras que Artigas tenía influencia sobre el conjunto de la nación, por lo menos una parte apreciable. Y tal vez valga la pena señalar que el desencuentro de las provincias litorales a la hora de diseñar una política común inauguraron una etapa de luchas intestinas dentro del movimiento nacional que persisten hasta hoy, ¿no? Y que tal vez lo mejor del periodo sea reivindicar conjuntamente al Congreso de Tucumán y el Congreso Oriental de Peñarol. Tomar en cuenta esto no implica dejar de lado batallas independentistas y posiciones independentistas que estuvieron en boga en ese momento, sino tratar de observar las diferencias e intentar historiográficamente de articularlas para mirar el presente con una perspectiva de desarrollo conjunto. Cuando uno piensa en lo que fue pasando, se encuentra con previamente invasiones inglesas, Liniers, ¿no? Liniers, héroe de la resistencia a los británicos, luego fusilado. Uh-huh. El tema de las luchas de Güemes y de Artigas, uh-huh, que por un lado respaldadas por numerosos distritos y por otro lado boicoteadas. Algo parecido le pasó a San Martín cuando desarrolló esa genialidad que a mi entender lo puso al frente de los genios estratégicos de la humanidad, que es el cruce de los Andes y la liberación de la mitad del continente, luego combinada con la otra parte en manos de Bolívar. Lo que ocurrió entre Rosas y Urquiza, ¿no? La batalla de Pavón, incomprensible, aunque bueno, tal vez mejor comprensible si se analizan los intereses de fondo. Y lo que estamos viendo hoy en el movimiento nacional no está tan lejos de eso. Es decir, hay intereses de base que operan como divisores cuando
si se los trabaja bien políticamente, por lo menos es una necesidad para el país, podrían ser unificadores. Creo que ese es un interesante mensaje de independencia que podríamos, por lo menos, reflexionar, no adherir, pero reflexionar en este presente, ¿no? Eso es lo que significa el 9 de julio para mí. Sí, compartimos esa línea histórica, bastante, Gabriel, bastante. Y si hablamos de soberanía, tenemos que hablar, esto lo charlábamos en nuestras reuniones, preparando el programa, tenemos que hablar de YPF. Bueno, como bien señalaban, YPF, una creación genial, ¿no? Por supuesto de Mosconi, por supuesto de Irigoyen, por supuesto de Baldrick y de la cultura económica argentina, cuando se expandió como ejemplo, con presencia argentina en todo el continente, sobre PDVSA, sobre la Pemex, sobre tantas instancias de generación de energía, se lo hizo no de modo colonizante para que se adscriba a la creación de YPF, sino como ejemplo. Ustedes pueden tener su empresa de combustible. Esto me parece interesante decirlo porque la Argentina ha procedido, y en ese sentido, a diferencia de las divisiones de las que venimos hablando, con gran espíritu criollo, con gran espíritu de coraje y de inteligencia, no para sojuzgar a las naciones cercanas, sino para ayudarlas a desarrollar sus propios recursos. Como bien dijeron, discutir sobre si nuestros recursos deben ser nuestros o no es una verdadera rareza que se ha instalado en nuestro país de un tiempo a esta parte con mucha intensidad y no debería ser parte del debate. Para tener una dimensión de la trascendencia de los recursos nacionales, es preciso observar que a simple vista, solamente tomando la hegemonía del consenso de Washington hasta el presente, cuando alguien quiere quitarle la energía a otra nación, hay guerras. Es decir, cuesta mucho. A mí me avergüenza un poco que para muchos argentinos sea una cuestión de debate, sea una posibilidad abierta, y hay quienes digan, bueno, si nos conviene en el corto plazo para tener dólares, desarrollar un proceso de privatización, lo vamos a hacer porque tal vez no necesitemos tanto de esos recursos como decimos necesitarlos. Y esto me remite, yo sugiero ver la serie Menem que acaba de ponerse, tiene grandes aciertos, sobre todo en la línea de familia Menem-Yoma, y un desacierto que la inhabilita, que la deja fuera de juego, que es que no pudieron llegar a un acuerdo económico para incluir a Corach y a Cohen en la narración. Por lo tanto, un menemismo sin Corach y sin Cohen es como si se filmara una película, ¿no?, de Néstor Kirchner sin Cristina. Claro. Cosa que pero aparece allí el tema de las privatizaciones. No para adherir a la filosofía con la cual se los muestra, sino para repensar, ahora que se busca más el texto corto o la imagen que el análisis de fondo. Bueno, creo que es una película interesante para observar, porque lo que no podemos dejar de observar nosotros es que ese valiosísimo capital del que estamos hablando, este enorme recurso, y aclaro que en ese sentido no tengo dudas, energía nuclear y combustibles fósiles, yo los defiendo, no es que estoy ecológicamente en contra de su explotación, creo que hay que aprovecharlos, usufructuarlos y favorecer el desarrollo industrial nacional. Esos elementos fueron privatizados por una fuerza política que surgió de nuestras propias entrañas, porque así como también surgió la creación de YPF del propio movimiento nacional a través de su variante primigenia del siglo XX, que es el irigoyenismo, en este periodo surgió el menemismo, que era una fuerza que no podemos decir, no, surgió del macrismo, del mileísmo. La verdad es preciso mirarse para adentro y preguntarse cómo ha sido posible que la matriz de la privatización surgiera de un espacio que levantó en el periodo electoral las banderas del peronismo como ningún otro. Eso tendría que afligir. Yo reivindico la recuperación que hizo Kicillof, que hizo Cristina,
en el periodo anterior, en la década ganada. Reivindico el último discurso de Kicillof hace una semana, explicando por qué se resolvió esta recuperación, y abogo no por la privatización de YPF, sino por la recuperación del 49% de acciones que le faltan al Estado tener en sus manos. Eso es un poco un debate pendiente a los que adherimos al movimiento nacional, que comienza ya en el siglo XIX, con Dorrego, con Rosas. ¿Qué ha sucedido? Que en los años 90, con la presidencia de Menem, se haya privatizado todo. O sea, eso está pendiente, esa discusión dentro del movimiento nacional. Sí, está pendiente, creo que es necesaria. Hay que hacer un balance, y no solo un balance crítico, que eso obviamente uno puede plantear, no estoy de acuerdo con lo que se hizo en ese momento. El tema del porqué, es decir, cómo se deslizaron los intereses antinacionales por dentro de una fuerza nacional. Uh-huh. ¿Qué tuvo que ver la dictadura, Martínez de Oz? ¿Cómo incidió la persecución? En general yo no estoy muy de acuerdo con la idea de lo que no te mata te fortalece. En realidad, o la olla a presión, ¿no? En realidad yo pienso más en el boxeador Groggy. Mientras más te pega, más te duele. Esta es la verdad. Uh-huh. Y creo que al pueblo argentino, precisamente por ser pionero en estas lides de independencia económica, le han golpeado notablemente para que no pueda levantarse. Y se ha generado una situación que en algún momento no alcanzamos a ver. Yo recuerdo en el 84, con el retorno de la institucionalidad, yo creo que no pensamos que era posible que una Fuerza Nacional Popular tuviera un proyecto interno tan entreguista como el que tuvo el menemismo. Uh-huh. Es evidente que hay intereses de base que, si no hay un genio que lidere, que si no, un grande que lidere, un representativo que lidere, un inteligente que lidere, y una masa que esté organizada en tanto pueblo, como decía Perón, no es fácil coordinar. La grandeza de la Argentina habla también de su proceso, de su riqueza y de su anverso. Es decir, como por eso me interesaba, ya que estábamos hablando del 9 de julio, insertar el tema del litoral. Hay muchos intereses dentro de la Argentina. Uh-huh. Y es necesario coaligarlos. Y no siempre se pueden coaligar. Y a veces el interés de Córdoba y zona centro colisiona con el del norte, y a veces el interés del litoral colisiona con el del sur. El tema de la amalgama de esos procesos, de esos intereses, de esas necesidades de cada uno de los espacios, debería ser una prioridad trascendente para la Argentina. Y junto con ello, el llevar adelante una política de unidad del sur continental, porque Argentina sola, como otras naciones del sur solas, tampoco alcanzan para poder realizar una acción conjunta soberana que permita recuperar a las provincias unidas del Río de la Plata tal como eran, incorporar a Brasil y desarrollar el potencial que tiene toda la zona. Creo que no logramos articular nuestros propios intereses. Sí, va por ahí. Es imposible, es una opinión personal, pensar un proyecto de país sin incluir a Santa Fe, sin incluir a Córdoba. Es una discusión que tenemos que dar. No somos... Rubén, ¿querías preguntar algo? ¿Acotar algo? No, primero, Gabriel, saludarte. Un gusto que estés con nosotros. Y qué bien, como decís vos, recuperar toda nuestra historia. Y si volvemos a esa década del siglo XX, recordar estos exponentes de ese nacionalismo económico, porque las ideas son muy buenas, pero siempre tienen que estar llevadas a cabo por las personas, ¿no? Y en este caso tenemos dos grandes exponentes como Enrique Mosconi y Alonso Baldrich, que no es tan reconocido, ¿no, Gabriel? Totalmente, sí, hay un montón de próceres, de hombres grandes, hombres y mujeres luchadores e inteligentes que han puesto su mira en el desarrollo,
Baldrich y Mosconi e Irigoyen lo que hacen es conjugar el nacionalismo con la democracia y con la industria. Uh-huh. Es decir, es una especie de emerger, de surgimiento de la nación argentina. A mi entender, eso tiene ligazón con periodos internos muy importantes que han sido mal evaluados con respecto a su significado y que tienen dimensión previa, ¿no? Pero digo, no vamos a hacer un debate sobre Rosas, Roca, hay mucho para discutir ahí, pero evidentemente todo eso amerita una relectura. Y esa relectura creo que puede contribuir a polémicas que, sin lograr una unanimidad, logren entender qué es lo que sucedió. Pero creo que los periodos más interesantes de la historia argentina, contrariamente a todo lo que dice Milei cuando hace narración histórica, que miente de un modo extraordinario, son democracia, industria, combinadas. Uh-huh. Inclusive creo que hay que hacer un lugar a aquellos que no creen tanto en la democracia, pero sí creen en la industrialización soberana de nuestra nación, y empezar a debatir con ellos aun cuando tengamos algunas visiones diferentes sobre determinados aspectos, ¿no? Me parece que cuando se unifica, ayer teníamos una discusión sobre esto, no es importante o no es determinante tomar en cuenta qué hizo cada uno de los líderes o de los protagonistas de cada espacio en el momento previo, sino qué ideas desarrolló. Porque si nos vamos a lo estricto, podemos decir que Perón en realidad fue un muy joven opositor a Irigoyen, en realidad, ¿no? Bueno, no importa, tanto Forja como Perón, desde distintos lados, uno desde Forja, otro desde el GO, generaron el clima que iba a resultar potente para vigorizar la industria y la economía nacional en los años 40 hacia los 50. Por lo tanto, no se trata de qué hizo tal en cada momento, sino a qué causa contribuyó. Uh-huh. Y ahí me parece que podemos llegar a una amalgama un poco más interesante de nuestros intereses. Ustedes saben, desde hace mucho tiempo, Rosas, por ejemplo, era un clásico. Ahora se diluyó un poco, seguramente absorbido por el antiperonismo en el debate, pero el Rosas sí o Rosas no era un clásico, al punto que dónde estaba el cadáver de Rosas, si iba a quedar en el exterior o lo iban a traer acá, fue un debate nacional de blanco-negro. Bueno, es hora de esos debates no dejarlos de lado, procesarlos a través de los contenidos, para saber de qué se está hablando. En el caso, volviendo un poquito a YPF, que los primeros pozos se estaban buscando agua en la Patagonia y se encuentra petróleo en 1907, y en ese momento era un gobierno conservador, oligárquico, protege el recurso, trata de protegerlo al recurso, y cuando es elegido Irigoyen en elecciones limpias, democráticas, la tuvo difícil, porque en el Congreso se instalaron intereses muy antinacionales, representantes del Standard Oil, por ejemplo. Sí. O sea, ¿hola, me escuchás, Gabriel? Escucho bien y es exactamente como estás diciendo. Sí. Y se concreta YPF bajo el galerita Marcelo T. de Alvear, que tenía una patria, se ve, porque creó YPF y lo nombra al general Mosconi como presidente de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. O sea, tenía como una visión de nación. Yo creo que el bloque que configuran Martínez de Oz, Milei en todo este tramo ha exacerbado de tal modo la antipatria en la Argentina que nos olvidamos que determinados personajes que no son parte de nuestro bagaje cultural, sin embargo, tuvieron un sentido nacional. Uh-huh. YPF es posible porque Roca realizó la campaña del desierto. Cuando uno lee los testimonios de Sarmiento, por ejemplo, para ir a la figura, ¿no? Sarmiento iba apurado y hacía correr a todo su gabinete a las inauguraciones de las estaciones de tren para valorizar y realzar el transporte interno. Estos están disolviendo vialidad, siguen desfinanciando el ferrocarril, quieren entregar el petróleo. Es decir,
aquellos protagonistas del pasado que fueron, podríamos decir, liberales, para darle un término comprensible, realizaron acciones que estaban sintonizadas con el interés nacional, se sentían parte de una nación, aun cuando dieran batalla sobre el resto para quedarse con la renta de esa nación, ¿no? Junto con la clase social que los prohijaba. Pero este nivel de entrega, que es un nivel que creo que se puede comparar con el nivel de bronca que se le tiene al peronismo hoy. A ver, vamos a una anécdota personal. Nosotros con los pibes de la escuela, pibes ya no, hace 10 años nos juntábamos por iniciativa de uno de ellos para poder brindar, charlar y recordar. Lo hicimos sin ningún problema. Y ya por aquel entonces, hace 10 años, todos éramos los mismos. Yo ya era quien era, sabían lo que escribía, el resto también, estaban que eran radicales, liberales, había gente del PJ que había evolucionado en otra dirección. Nos juntábamos. Bueno, hace poco tiempo se quiso organizar una reunión igual, simplemente para encontrarse, y no fue posible. No fue posible, porque el odio que se ha instalado contra el peronismo es tan violento que te dice, no, yo con ese no me quiero ni sentar. Tipos con los que hiciste la escuela, te sentaste a celebrar, pudiste recordar tu propia infancia, ahora ya no quieren ni hablar porque muchas décadas después alguien vota al frente de todo. Bueno, son cosas que nos hablan, por eso mencionaba el tema Roca, el tema Sarmiento, son cosas que nos hablan de una imposibilidad de conjunción de fuerzas. Nosotros no solo tenemos que trabajar sobre la unidad del movimiento nacional, vamos a tener que trabajar sobre la unidad de los argentinos que tienen intereses comunes, ¿no? Aún aquellos que son empresarios pero necesitan de la industria nacional y del mercado interno para poder desarrollar sus actividades. Tenemos que trabajar fuerte en esa dirección y hace falta conducciones políticas que logren articular. El tema de la articulación de los intereses conjugados en el seno del movimiento nacional y en el seno del país en su conjunto, y apuesto más, en el seno de América Latina Sur en su totalidad, son centrales para poder llevar adelante una política diferente a la que hemos conocido en este tramo. Pero creo que era muy marcado la dualidad que existe, un país partido, y ese país partido impide el diálogo, aunque más no fuera fuerte, trabajoso, con el que está del otro lado. Cuando veo las encuestas del presente, ayer me traía uno de los compañeros del programa, me traía una encuesta nueva, más o menos, te digo, 47 y 47, ¿me entienden? 45 y 48. Y ¿viste cuando vos decís blanco-negro? Y una cosa que charlaba con un encuestador, dice, los gobiernos kirchneristas. Es increíble, vos tenés el que dice que fueron de 10 puntos y el que dice que fueron de 1 punto. Uno te dice que fue lo mejor que vivió y el otro te dice que es el peor de la historia, que no lo puede soportar. Bueno, ahí creo que tenemos una dificultad muy importante, porque esta es una sociedad fracturada y los medios y los propagandistas y las redes han trabajado para que la fractura sea muy profunda, ¿no? Le voy a dar la palabra ahora a Rubén. Lo que estás planteando es gravísimo, porque se me cruza un país como Yugoslavia, que quedó totalmente partido, dividido, atomizado, y ese es el problema, ¿no? Que no nos disuelvan como nación. Está muy bien lo del ejemplo, porque a veces, como solamente prestamos atención a lo realmente existente, nos olvidamos que hubo naciones que existieron y que ya nadie se acuerda simplemente porque se fracturaron, se fragmentaron, pasaron a pertenecer a otros territorios, se empequeñecieron, terminaron fundando repúblicas en un condado. La Argentina corre riesgos de disolución, y el tema del transporte y el tema de la energía me parece que son centrales. Vos tenés un gobierno que está tratando de destruir Aerolíneas Argentinas, lo poco que queda de líneas marítimas, los caminos, los trenes. Es decir, vos tenés un verdadero problema. Y si vos además desfinanciás la Comisión Nacional de Energía Atómica y dejás de lado la propiedad del petróleo, bueno, verdaderamente estás fomentando la división nacional. Y además, ¿por qué? Alguien escucharía y dirá, ¿por qué? Y bueno, porque está forzando a que cada distrito haga acuerdos particulares con las multinacionales. Claro. Que alguien diga, yo tengo litio, yo tengo gas, bueno, acuerdos con
Gas Energy, acuerdos con Gazprom, acuerdos con con el otro. El que compra es el que se queda con el distrito y no corresponde. Estamos perdiendo una gran oportunidad como es la del desarrollo de la multipolaridad. Rubén. Sí, de acuerdo a lo que planteabas antes, Gabriel, con el tema del diálogo y como un aporte para promover al diálogo, a ese acercamiento, se me ocurre que por ahí podríamos ampliar el concepto de Estado, esa palabra que quedó bastante estigmatizada y discutible, pero por ahí se aclara si le agregamos al lado la palabra comunidad. Que de última el Estado es eso, ¿no? Somos todos nosotros formando una comunidad buscando el bien común. Sobre eso hay que trabajar. El Estado es una creación de la humanidad para crecer. Hace 2 siglos, 3 siglos que la humanidad, por supuesto los ejemplos previos, pero la humanidad viene trabajando con procesos de desarrollo jurídico e institucional para que sus sociedades, sus comunidades, como decís, tengan acceso a la resolución de sus necesidades. Es una situación increíble porque te dicen, no, pero el transporte, están retomando a Neustadt y Grondona, el transporte cuesta tanto, pero que para eso formamos un Estado. La salud cuesta tanto, pero ¿qué me importa que cueste tanto? Si para eso tenemos una importante cantidad de carga impositiva que permite al Estado tener los necesarios para transporte, seguridad, salud, educación y todo lo que necesite. Como que si uno cercena eso para ahorrar, ¿a dónde va el ahorro? Se lo quedan ellos. No necesita ahorrar, necesita inversiones para que efectivamente las cosas funcionen. Es una buena pregunta. Todo este ajuste, ¿en qué lo benefició el pueblo argentino? En nada. ¿Dónde fue toda esa plata que se ajustó? ¿Dónde está? Porque cuando uno lo plantea con simpatizantes libertarios, vecinos, con amigos, comerciantes, no tienen mucha respuesta. O sea, se compraron ese texto cerrado diciendo había que ajustar, era necesario, hasta un artista popular como Fito Paz dijo, era necesario tomar estas medidas, necesario que dejarnos sin salud, sin caminos, sin vialidad. Totalmente. Por eso es importante volver a valorizar palabras que la están manoseando como Estado, comunidad, lo público, lo nacional, lo popular y por ahí, bueno, incorporarla constantemente a nuestro vocabulario para que de alguna forma de esta docencia que intentamos ayer llegue a las nuevas generaciones. Seguramente, sí, creo que va a haber que pensar mucho el tema medios y el tema comunicación. Yo creo que es decir, sabemos quiénes son los responsables, por eso mencionamos Martín, ¿no? Uh-huh. Pero docentes y periodistas tenemos una responsabilidad. Por lo pronto tenemos que admitir que no hemos acertado en muchas de las cosas que llevamos adelante en este periodo. No hemos logrado transmitir determinadas situaciones, verdades, procesos analíticos como deberíamos haberlo hecho para que las nuevas generaciones tengan a qué atenerse. Es cierto, la lucha es desigual, pero la lucha siempre es desigual, porque el poder se llama poder porque lo tiene, ¿no? Uh-huh. Mientras que ya no, es muy difícil la batalla. Pero la Argentina tiene herramientas como para ir mucho más allá de lo que hemos vivido en este periodo. A veces uno de los elementos que hay que raspar es la queja, ¿no? Yo recuerdo los gobiernos peronistas, hay gente que se quejaba como si hubiera pasado hambre y miseria, ¿no? Y eso me parece no sé qué quiere el argentino promedio, o cómo cree que viven en otros países. No sé, es un poco sobre el peronismo y sobre la patria, donde da la sensación que el Estado Nacional te tiene que resolver todo. Y una cosa es el Estado Nacional contemple el conjunto de las necesidades y otra cosa es que releve el esfuerzo que cada uno tiene que hacer. Exacto. Acá hay gente que se quejó amargamente
en el último tramo, por ejemplo, de la década ganada, y la verdad que estaba bastante bien. No tengo temor en decirlo, y se quejaba de gusto. Mientras que en los gobiernos liberales, con los ajustes profundos, les da un poco más de tiempo. Yo creo que ahí hay un tema cultural y psicológico bastante profundo que va a haber que abordar. Sí. El gobierno pasado, el gobierno nuestro, del Frente de Todos, cuando se aumentaba el colectivo 0,0001, era una queja absoluta. Los que viajamos en transporte público lo vivíamos. Y ahora no se dice nada. Yo creo que, no sé, hay algo psicológico, sociológico, como vos decías, y también un odio muy gorila, ¿no? Una cosa muy antiperonista, muy marcada. Que es... Eso hay que verlo. Acá gente, amigos en la zona, comerciantes prósperos, cerraban su negocio, subían a su 4x4, iban a la casa, prendían el aire acondicionado, descorchaban un buen vino y decían: en este país no se puede vivir, sí. No tolero más el kirchnerismo. Digo, ¿sí, qué querés? ¿Cómo te crees que se vive en Europa? Digo, además hay una especie de ilusión rara acerca de los niveles existentes. Es necesario comparar la clase social a la que uno pertenece con la clase social en otros lugares. Argentina aventajó durante mucho tiempo, gracias al peronismo y a la industria, el nivel de vida en América Latina. Y sin embargo había gente que seguía creyendo que este era el peor país del mundo. Guarda. Sí. Mañana se logra un gobierno nacional popular industrial y se empieza a desandar el efecto mileísta. ¿Y qué se le va a pedir a ese gobierno? ¿Ser millonario? ¿Qué le va a pedir a ese gobierno? Un compañero en una radio de Lanús me decía, claro, dice, es como el Estado pone el local, las luces, la música y las bebidas para la fiesta. Ahora la mina te la tenés que levantar vos. Es decir, fuiste sin la chica que te gustaba, no le podés echar la culpa al gobierno, ¿me entendés? Y acá está pasando algo de eso, hay una distorsión psicológica fuerte que tiene que ver con qué es lo que cree que merece cada persona. Compañero Gabriel Fernández, tenemos tareas pendientes de una vez y para siempre: consolidar la soberanía territorial, cultural, del conocimiento y tecnológica. Escuché tu nota, tu reflexión acerca de la inteligencia artificial y te vamos a comprometer para que nos vengas a hablar de eso. Bueno, eso es muy importante. La humanidad está dando un gran salto y la Argentina está en condiciones de acompañar ese salto. CONICET, los niveles de elaboración científico-técnico locales son imponentes. Lo que se está desarmando es un capital que todos quieren tener. Los BRICS han desarrollado un nivel de asociación tecnológica con el conjunto de las naciones asiáticas más avanzadas que ha dejado atrás a buena parte del centro occidental. Y la Argentina, que es el creador de la idea de la tercera posición y de la comunidad organizada, fuga hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Pero este es el gran momento para la idea fuerza de nuestro país, la idea instalada en el 53 por Perón al dirigirse a los brasileros. Gabriel, te dejamos porque ya vas a empezar tu programa. Pero te comprometo. Sí. Te comprometemos a hablar sobre este tema de inteligencia artificial porque fue excelente la nota que en donde te escuché. Me alegra que les haya gustado y saludo para los que están escuchando. Yo sé que una vez uno dice cosas que a veces molestan, pero me parece que hay que planteárselas. En todo caso, debatirlos, refutarlas, pero pensar en lo que nos ha pasado para que no siga pasando. Tal cual. Te mandamos un abrazo y hasta la próxima, Gabriel Fernández. Parece que se ha cortado. Bueno, terminamos la nota, muy buena, muy buenas reflexiones sobre soberanía, sobre cosas que hay que hablar en este momento más que nunca entre compañeros. ¿Qué te parece, Rubén, si vamos al primer tema musical? Que va a ser un tema de una serie de temas, ¿no? Porque hoy estamos festejando el cumpleaños de Mercedes Sosa. Hoy todo Mercedes Sosa en Orientación Sur. Así es. Vamos al primer tema musical, bien folclórica, La Negra Tucumana, Al Jardín de la República, de Virgilio Carmona, por Mercedes Sosa.
Seguimos en Orientación Sur, seguimos festejando el cumpleaños de Mercedes Sosa, nacida un 9 de julio de 1935 en la ciudad de Tucumán. Cumpliría nuestra negra, dorada, ídola, voz de América, 90 añitos. Y vamos a las celebraciones, Rubén. ¿Qué festejamos? Y seguimos festejando cumpleaños. Empezamos por el 4 de julio, en este caso 1895. Nace un médico, Esteban Laureano Maradona. Nace en Esperanza, provincia de Santa Fe. Por eso ese día fue el Día del Médico Rural Argentino. Pasamos al 4 de julio de 1926 y si estuviera acá Esteban le preguntaría, mirá, es futbolista, nació en Barraca, jugó en River, es considerado uno de los grandes de la historia. Alfredo Di Stéfano. Di Stéfano, de Barracas. Volvemos a Tucumán, hoy vamos a estar bastante ocupados con Tucumán, no solo con Mercedes, sino también con la ciudad. Y vamos a recordar que el 4 de julio de 1940 nació un gran intérprete de la música clásica, pero que la llevó a lo popular, Miguel Ángel Estrella. Uh-huh. Pasamos a un 5 de julio, 1857, una política alemana, feminista, Clara Zetkin. 5 de julio, 1881, actor argentino, películas, Enrique Muñoz. Extraordinario actor. Exacto, y hablando de actores, 6 de julio de 1946, alguien que sigue actuando, dando que hablar, Gerardo Romano. Sí. Bueno, estas siempre las pongo, fue 6 de julio de 1957, día que se conocen John Lennon y Paul McCartney, cambiaron la música. Beatlemaníaco Rubén. Y que seguimos, porque el 7 de julio de 1940 nace y hemos festejado sus jóvenes 85 años, Ringo Starr, que sí sigue en actividad. Ringo Starr hace poco sacó un nuevo disco. Discúlpame Rubén, sos tanguero, futbolero y bitlero. 7 de julio de 1990, primer concierto Los Tres Tenores, José Carreras, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti. Pasamos acá al continente, 6 de julio de 1946, nace Toquinho, músico brasileño. Una chica joven, actriz, guionista, nace un 6 de julio de 1982, ¿viste? Venimos muy para acá. Malena Pichot. 7 de julio, 1901, Italia, actor, director de cine, Vittorio De Sica. Uh-huh. 7 de julio, 1923, en Salta, gran folclorista, Eduardo Falú. El 8 de julio de 1884, acá que somos docentes, se promulga la ley 1420. Así es. 8 de julio, 1921, y sigue en actividad un filósofo muy importante, nace en París, Edgar Morin, 1921. Bastante grande. Sí. Bien atrás. 8 de julio de 1593. Una pintora italiana. Hay una película muy hermosa acerca de su vida. Artemisia Gentileschi. Que por ser mujer no podía ir a las academias, pero... Me imagino. Pero hizo lo suyo y logró... Se abrió camino. Exactamente. Y llegar a la pintura. 7 de julio de 1947, alguien compuso una canción que decía quiero abrazarte tanto. Víctor Manuel, cantautor español. Vamos llegando. No recordaba ese verso. 8 de julio de 1906, un importante arquitecto, Philip Johnson, que anduvo por varios movimientos arquitectónicos modernos. Llegamos ya al final, al 9 de julio, por supuesto, 1816, la Declaración de la Independencia. ¿Y vos te acordás qué pasó, Patricia, el 9 de julio del 2007 en Buenos Aires? Nevó, exactamente. Bueno, estamos recordando que en 1935, 9 de julio, nació Mercedes Sosa. Otro 9 de julio, pero en 1940, nació María Cristina Lauren, cantante y actriz, hija de un gran bandoneonista, ¿cierto? Y llegamos al día de hoy, completamos un 10 de julio, 1871, alguien que andaba en busca del tiempo perdido, Marcel Proust,
También 10 de julio de 1931, una escritora canadiense, premio Nobel 2013, Alice Munro. Terminamos con que festejamos el 10 de julio del 2021 la Copa América, que ganó la selección argentina en Brasil. Y por supuesto cerramos con algo Beatles, porque el 10 de julio del 64 nació Anochecer de un día agitado. Así que, bueno, es. Hemos completado todas estas Los festejos. Y vamos a seguir festejándole el cumpleaños a nuestra querida Mercedes Sosa. Dije, se me escapó una S. Canción con Todos, de Armando Tejada Gómez y César Isela por la Negra Sosa. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Por la América Unida. Orientación Sur, un espacio de comunicación popular. 5 siglos resistiendo el atropello y el abuso. El Avia Yala reflorece junto al alba. Sigue un solo continente porque rayos nos separa. Con Sucre y Bolívar seguimos pa'lante. Pa' encima latino, no hay visa que nos pare. Continuamos en Orientación Sur. Si te querés comunicar con Orientación Sur, podés hacerlo al celular 11 71 37 0081 o al 11 58 15 80 50, a nuestro Instagram @orientacionsurok, a nuestro correo electrónico orientacionsurok@gmail.com. Y estamos saliendo por el canal Radio UTE por YouTube. Y estábamos escuchando esa maravillosa canción que fue de toda una época, de los 60, 70, Canción con Todos, en donde en una canción nos imaginábamos toda América del Sur unida. Sí, la obra de Mercedes Sosa fue
súper rica, folclore, rock, música latinoamericana, y le vamos a rendir un homenaje, Rubén. Qué bueno. Sí, a cargo de una compañera, una amiga del programa que nos escucha mucho, la profesora Francisca Di Carlo, que nos va a contar un poco la historia de esta extraordinaria cantante, la voz de América, Mercedes Sosa. Mercedes Sosa nació en un lugar humilde el 9 de julio de 1935, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, ciudad en la que se declaró la independencia. En 1957 se radicó en Mendoza a raíz de su matrimonio con el músico Oscar Matus, con el que tuvo a su hijo Fabián. Su primer álbum fue La voz de la zafra. En 1963 lanzan el nuevo cancionero junto al poeta Armando Tejada Gómez y otros artistas, que se conoció como el Manifiesto del Nuevo Cancionero. Cancionero que buscaba una integración de la música popular argentina que luego se proyectó a toda América Latina. Fue una apuesta por renovar la tradición desde adentro, por revalorizar aquello tan antiguo como cantar con fundamento y construir los lazos entre la música de Buenos Aires y la de las provincias. A este manifiesto Mercedes Sosa sería fiel a lo largo de toda su carrera. En Mendoza comenzaron a pensar los compromisos de la canción con los movimientos sociales y políticos, con los desposeídos, con el balbuceo del oprimido. En 1965, Mercedes se traslada a Buenos Aires. Allí comenzó a cantar cuando en la música popular el folclore pasó a ser un boom producido por la migración del campo a la ciudad. Ese mismo año debuta y pasa a ser Revelación de Cosquín, presentada por Jorge Cafrune. Apoyó las causas de la izquierda política. Por eso, tras el golpe de 1976, fue incluida en las listas negras por la dictadura y sus discos fueron prohibidos. Trató de permanecer en el país pese a las prohibiciones y las amenazas, hasta que en 1978, en un recital en La Plata, fue detenida en el mismo escenario y arrestada junto al público asistente. Se exilió en 1979, primero en París y luego en Madrid, y se conectó con músicos internacionales. Volvió a la Argentina en febrero de 1982, a finales de la dictadura. Realizó una serie de recitales históricos a sala repleta en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Cada noche fue única y épica. Quedó como un ícono artístico de la democracia. Logró reunir en el escenario a rockeros, baladistas y tangueros, un arco de artistas totalmente distintos. Pudo volver a radicarse en el país en 1983, luego de la recuperación de la democracia, donde se mostró comprometida por la lucha de los derechos humanos. En el año 2003 fue invitada a cantar en el Teatro Colón de Buenos Aires. En el 2007 fue figura principal del Festival por la Democracia en un nuevo aniversario de su recuperación. En el 2009 aparece su último álbum, Cantora, que era como ella se definía. Fallece el 4 de octubre de ese mismo año. Mercedes Sosa cantó con la voz que representaba a su pueblo. Conocía muy bien nuestro folclore y lo cantaba con una gran dulzura. En su muy variado repertorio se destacan las canciones Gracias a la vida, Serenata para la tierra de uno, Alfonsina y el mar, Plegaria para un labrador, Vengo a ofrecer mi corazón, Al jardín de la República,
honrar la vida, todavía cantamos y Canción con Todos, entre otras. Canción con Todos, con la letra de Armando Tejada Gómez y música de César Isela, es considerada el himno de Latinoamérica. Bueno, qué hermoso recuerdo a Mercedes Sosa. Agradecemos a la profesora Francisca Di Carlo, que nos llevó a recorrer toda la vida de esta cantante extraordinaria, con una voz tan extraña, tan exótica, tan singular, distinta a todas. Cantó todo Mercedes Sosa. La obra que nos dejó no se puede describir. Una voz que reflejaba bien nuestra tierra, ¿no? Bien latinoamericana. Exactamente. Y vamos a ir al tercer tema musical, un tema que es anónimo, se cree que es una canción anónima de la zona de Colombia, Duerme Negrito, por Mercedes Sosa. Codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, a pumba, chica pumba. Trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito sí, trabajando sí, trabajando sí. Mata en el campo, negrito, negrito, negrito. ¡Vamos! Continuamos en Orientación Sur y seguimos deleitándonos con la música en la voz de Mercedes Sosa. Con la voz de Mercedes Sosa. Rubén, arquitectura popular, ¿dónde vamos a ir a pasear hoy? Y como estábamos con Mercedes Sosa y como ayer fue 9 de julio, qué mejor que hablar de San Miguel de Tucumán. Muy bien, allá vamos. La ciudad de San Miguel de Tucumán es la capital de la provincia de Tucumán y está situada en el noroeste de la República Argentina. Como sabemos, en esta ciudad se declaró la independencia nacional el 9 de julio de 1816. La fundó Diego de Villarroel el 31 de mayo de 1565 con el nombre de San Miguel de Tucumán y Nueva Tierra de Promisión, en el sitio de los Campos de Ibatín, a 60 kilómetros del centro de su actual ubicación, pues se trasladó a su nuevo emplazamiento al sitio La Toma, cerca del río Salí, el 29 de septiembre de 1685. El trazado de la ciudad, en su trama original, que hoy es su casco histórico, estaba basado en una cuadrícula de 9 por 9 manzanas, con la Plaza Mayor
en el centro, rodeada por sus edificios principales, los más importantes, el Cabildo y la Catedral. Actualmente la Plaza Mayor es la Plaza Independencia, en cuyo centro, desde 1904, se encuentra la Estatua de la Libertad, obra de la escultora Lora Mora. Desde la plaza y por la peatonal Congreso, conocida como el Paseo de la Independencia, llegamos a la Casa Histórica de Tucumán, casa de una planta en cuyo salón principal se realizó la solemne declaración de la Independencia. Hoy esa casa es el Museo Nacional de la Independencia, con salas de exposiciones en las que se exhiben muebles de época y cuadros con las imágenes de los delegados del Congreso de Tucumán, y hay una impresión del Acta de la Independencia. Alrededor de la plaza se desarrolla la mayoría de las actividades institucionales de la ciudad. Esta zona es su centro político y social. La ciudad de San Miguel de Tucumán está trazada por dos ejes de avenidas principales que se cruzan y determinan los sectores norte-sur y este-oeste. En sus calles hay una gran variedad de árboles floridos que le dan un gran colorido a su paisaje urbano. El antiguo Cabildo se demolió. En ese sitio, en 1912, se edificó la Casa de Gobierno, diseñada por el ingeniero Domingo Selva, un edificio de estilo ecléctico que tiene una imponente escalinata de acceso con un exterior coronado por 3 cúpulas con interiores muy ornamentados donde se destaca su salón blanco. Frente a la plaza está la Catedral, un edificio con una fachada con 2 torres laterales que enmarcan el gran pórtico de entrada, compuesto por 6 columnas, un frontispicio triangular que adorna la parte superior, un conjunto coronado también por 3 cúpulas. Vamos a la parte artística, que es muy importante en Tucumán, ya que en 1912 se inauguró el Teatro Alberdi, con un diseño académico, 5 pisos, un subsuelo, una capacidad para 700 butacas. Pero también en 1912 se inauguró el Teatro San Martín, con una capacidad para 800 personas. Y en 1946 se inauguró el edificio del Cine Plaza, diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch. Este cine cerró en 1992, pero tuvo su reapertura en el año 2014 con el nombre de Teatro Mercedes Sosa. Tiene una capacidad para 1.500 espectadores. En 1914 se fundó la Universidad Nacional de Tucumán, la UNT, que es una de las universidades públicas y nacionales más importantes de todo el país. Y siguen las inauguraciones, porque en 1916 se inaugura el Parque 9 de Julio, principal espacio verde de esta ciudad, con una superficie actual de 200 hectáreas. Su diseño fue realizado por el reconocido arquitecto de origen francés, argentino, Carlos Tay. Conocido. Muy conocido. En ese parque se encuentra la Casa del Obispo Colombres, construcción de estilo colonial, persistente al parque, y que hoy es el Museo de la Industria Azucarera. Muy importante esa industria para la economía tucumana. Quedó como museo la industria. En 1916 se inauguró el Museo de Bellas Artes Timoteo Navarro, que resguarda una importante colección de pinturas, esculturas, dibujos y grabados. Pasamos a 1928 con otra inauguración, que fue el edificio del hoy ex Banco de Provincia de Tucumán, que se privatizó en 1996, obra del arquitecto Alejandro Virasoro, ubicado en la esquina frente a la Plaza Independencia. Hoy aloja la Secretaría de Estado de Hacienda y Salón Bicentenario. Y la última inauguración es del año 2016. Y ahí se inauguró, frente al Parque Avellaneda, el monumento al Bicentenario de la Independencia Argentina de los arquitectos Miguel Maceo y Juan Bustamante,
interesante monumento compuesto por 2 columnas de hormigón, esbelta, muy alta, de 25 metros de alto, separadas por un sol de acero que representa la bandera argentina. Son 2 columnas de hormigón paralelas y levemente curvadas, que a lo lejos dan impresión de una bandera flameando. Desde el año 1991 se convierte a San Miguel de Tucumán el 8 y el 9 de julio en la capital simbólica del país. En el año 2000 se la declaró ciudad histórica por su rol en nuestra historia y por su patrimonio urbanístico y arquitectónico. Por todo esto, San Miguel de Tucumán es una digna representante del Jardín de la República. Qué lindo paseo, Rubén. Estábamos viendo las fotos de una ciudad bellísima y estuve indagando que Tucumán en quechua significa lugar donde nacen los ríos. Pero también hay un mito como que es una ciudad de los tucus, de los insectos. Tengo algunas personalidades para ilustrar, hoy hablamos de Mercedes Sosa, pero bueno, elegí algunas, la mayoría artistas. Pero voy a empezar por también alguien que fue artista, porque compuso música. Se destacó, digamos, en otro aspecto, que fue Juan Bautista Alberdi. Pero sí, hizo música y obras de teatro. Otras cosas, sí. Y obras de teatro también. Sí. Bueno, después tenemos la escultora Lola Mora. Tenemos al gran pianista que hoy recordamos, Miguel Ángel Estrella. Tenemos a alguien que colaboró con San Martín al cruce de los Andes, José Antonio Álvarez de Condarco. Un periodista reconocido, Tomayelor Martínez. Un escritor, Ricardo Rojas. Un gran músico, charanguista, Jaime Torres. Otra gran folclorista, Leda Valladares. Seguimos con los folcloristas, Juan Falú. Es que para este final abierto a 2 arquitectos muy importantes, Alberto Prebisch, acá nos dejó el obelisco, y César Pelli, también reconocido mundialmente, y por supuesto Mercedes Sosa. Queda a 1.311 kilómetros de la capital federal. Además de declararse la independencia, fue la protagonista como ciudad de la batalla de Tucumán, en donde Belgrano le gana al godo Pío Tristán. Y digamos que su decadencia económica comienza con el cierre de 11 ingenios en la dictadura de Onganía, ya que el Estado había impulsado la producción de azúcar, pero esta dictadura decide quitarle el subsidio a la industria del azúcar y se cierran 11 ingenios, y ahí empieza un poco la decadencia económica de Tucumán, el proceso de desindustrialización en la Argentina. Y ya que nombraste a Belgrano, también podemos incorporar que ahí está la casa donde residió Belgrano. Claro. También en Tucumán, y también el Museo Folclórico lleva el nombre de Belgrano, o sea, es una personalidad muy querida en Tucumán, Manuel Belgrano. Claramente. Y ya estamos llegando al fin de nuestro programa 84. Ahí los saludamos a los compañeros de Técnica UTE. Siempre son muy simpáticos y amables con nosotros. Bueno, nos vamos, compañeros y compañeras, hasta el próximo jueves 17 de julio. Redes, Marta Galati. Historia, Lucas Yáñez. Arquitectura, Rubén Toscano. Pensamiento latinoamericano, Martín Felice. Quien les habla, Patricia Conti. Somos Orientación Sur. Estamos en Radio UTE todos los jueves a las 17 horas desde el estudio Graciela Cingolani. Rubén, nos vamos. Y nos despedimos con Don Osvaldo Pugliese y la Yumba. Claramente. Chau, chau.